capítulo 25, versículo 11, dice así. Gloria a Dios. Manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Amén. Amén. Pongámonos en pie para leerlo. Pongámonos en pie para leer un solo versículo. Pongámonos en pie para leerlo. Proverbios 25, 11. Dice así: manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Amén. Hermano Pablo, puede orar por favor por el mensaje. Señor Dios y Padre, en esta mañana, Rey de Gloria, en el nombre de tu Santo y amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que nos redimió de la condenación eterna a la vida eterna, el que le llevó a la esclavitud del pecado y trajo la libertad gloriosa. En Cristo Jesús te damos gracias, fiel Señor, por tu santa, preciosa, bendita palabra, bendito Dios. Padre, que esta palabra no quede a la entrada de nuestro corazón, sino que penetre, llegue a lo más recóndito de nuestro ser, bendito Dios. Padre, usa a tu siervo, Señor, ilumínalo, Señor de gloria. Guarda sus labios, bendito Dios, para que esta palabra llegue, Señor, a cada necesidad de cada uno de los que aquí estamos, fiel Señor. Te bendecimos y te adoramos y te suplicamos nos des tu bendición, Señor, bajo la unción del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén, glorioso Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse. Bueno, hermano, entonces vamos a hablar sobre la palabra dicha como conviene, que es lo que está ahí en el versículo 11. La palabra dicha como conviene. Ese es nuestro mensaje en esto. Los miércoles estamos estudiando la carta a los Efesios y vamos en el capítulo 5 de esa carta. Los que vienen los miércoles saben dónde estamos. En ese pasaje de Efesios, en el capítulo 5, se habla sobre los temas que no debe hablar el cristiano, los temas que el cristiano no debe hablar, y sobre la forma en que el cristiano no debe hablar. O sea, hay unos temas que el cristiano no debería tocar y hay una manera de hablar que el cristiano no debería de hablar de esa manera, de esa forma. Amén. Vamos a leer Efesios 5, la carta a los Efesios, el capítulo 5. Leemos el versículo 3, 4 y 5, los versículos 3, 4 y 5. Efesios 5, versículos 3, 4 y 5 dice: mas la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se miente entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni insensatas, ni truhanerías, que no convienen, sino antes hacimiento de gracias. Porque ya habéis entendido esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, hermano, como podemos ver ahí en el versículo 3 y en el versículo 5, se repiten las cosas que no convienen, que son fornicación, inmundicia o avaricia. Y mira el versículo 5 vuelve a decir, porque ya habéis entendido esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, ¿cierto? Entonces son tres clases de diálogos que no debemos de tener sobre fornicaciones, inmundicias o avaricias, que es idolatría. Entonces, hermano, cuando hablamos de eso, pues son temas muy generales. Cuando hablamos de las fornicaciones y las inmundicias, son todos esos temas sexuales, grotescos, pornográficos, que se están hablando a nivel general en el mundo, ¿cierto? Que la gente habla de esas cosas y eso al cristiano no le conviene. El cristiano, dice ahí, no tiene por qué estar hablando de esas cosas con la gente, ni entre cristianos, ni eso. Se vería. Entonces, hermanos, esos son diálogos que usted los ve en el mundo de manera normal y cotidiana. Pero en un cristiano eso no se debe de ver. O sea, lo que estamos diciendo es que es muy raro que, por ejemplo, un cristiano esté cantando esa canción que dice chupemos guaro. ¿Ya has escuchado? Chupemos guaro. Chupemos guaro y después nos vamos ¿cierto? O sea, ¿cómo va a cantar un cristiano eso? Amén. ¿Cómo un cristiano va a hablar de chupemos guaro? Dígalo. Eso no es de un cristiano. Así es. Amén.
Eso no es, y para las que sea. ¿Cierto? Así dice acá, y para las que sea. Eso no es. Entonces, esos son diálogos que no convienen. Amén, ¿sí me entienden? Son diálogos que no edifican, que no sirven para nada. Y si usted medio escucha eso, lo que hablan son puras cosas de fornicación. Después nos vamos para donde las prostitutas. ¿Cómo es eso? Así, amado, pero dice la palabra grave, ¿cierto? ¿Cómo dice eso? ¿Cómo? Eso son puras fornicaciones, inmundicias. Amén. Y avaricia también, porque sacan la plata y yo tengo plata y puedo hacer lo que quiera con mi plata y para eso me gano la plata y el que no quiera no es que. Y también son puras avaricias. Amén. Entonces, hermano, esos temas no convienen. Pero aparte de los temas que es lo que hemos venido hablando los miércoles acá en la iglesia, de los temas está la manera de hablar también. La manera de hablar. No solamente el tema, sino la manera como se habla. Amén, amén. Entonces mire que ahí dice el versículo 4. Ni palabras torpes, ni insensatas, ni truanería. Amén. Ni palabras torpes, ni insensatas, ni truanerías. Entonces vamos a ver primeramente esos tres puntos. Las palabras torpe. ¿Qué es lo torpe? ¿Qué es una persona torpe? Una persona torpe es la que se cae por ahí con cualquier cosa, se choca, va caminando y se cae, se choca con todo. Es como que encuentra muchos obstáculos en el camino y con todo se da golpes. Y es torpe para hacer algo. Lo ponen, vea, hágame un atril, un púlpito, y eso le queda torcido. Dice, no, hombre, qué torpe esta persona, ¿cierto? En lugar de hacer la cosa derechita, le quedó eso torcido. Amén. Vea, pínteme ese zócalo, y uno va a ver, eso es por allá. Para eso no sirve. Para un zócalo no sirve, es muy torpe. Es una persona torpe. Entonces lo torpe es lo que no va con lo que se está haciendo. Y entonces, hermano, cuando la Biblia menciona palabras torpes, son palabras que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que se está hablando, no tienen nada que ver con lo que se está diciendo. Y que entran en un lugar donde no se deben de hablar esas cosas. Donde no se debería, porque eso es torpe. Porque si hay un lugar donde se habla de un tema, ¿por qué llega otro ahí a hablar de otra cosa que no tiene que hablar? O hay lugares que son de respeto, de respetar. Por ejemplo, el púlpito. El púlpito es un lugar que hay que respetar. Amén. Amén. Entonces uno no se puede parar aquí a decir tonterías, a decir bobadas o palabras torpes. Amén. Hay pastores que están muy enojados con que la gente tome cerveza. Y entonces dicen, es que la cerveza son los mía del diablo. Eso es una palabra torpe para decirla en un púlpito. Amén. Eso es una torpeza. Puede estar muy enojado con los cerveceros, pero eso es una torpeza, utilizar el púlpito para decir esas cosas. Es una grosería. Así es. Amén. Aunque usted diga, bueno, es una grosería, pero en el púlpito. Eso es algo para respetar, hermano. Amén. Es una ofensa. Amén. Algo para respetar, hermano. Entonces, hermanos, ese pastor en Cartagena que estaba enojado con un periodista, ustedes lo vieron en la televisión. Amén. Y en pleno púlpito le dijo, ese es un marido. Y la tiró. Y la iglesia, sí, ese es así. Aplaudía toda la iglesia. Dice, ese es un marido. Porque todos son unos maridos. Y todos, sí, dígalo. Eso es una palabra torpe. Ese hombre es un torpe. Así es. Para el púlpito. Amén. Yo no sé si lo demás será correcto, ¿sí? Pero para el púlpito está muy torpe. Porque palabras torpes es lo que no va en un lugar. Lo que no cabe en un lugar. Lo que no cabe en un lugar, hermano. Y no faltará la gente que diga algo obsceno, algo sexual. O lo que pasa hay veces, hermano, que uno está comiendo y la gente, en lugar de hablar de lo bueno que está la comida, empiezan a hablar de las comidas raras. ¿Sí o no? Oiga, qué torpeza es eso. Y empiezan a hablar, no, usted sabe que yo he comido sapo. Yo no he comido sapo. Pero ¿por qué está hablando de eso? Usted sabe que es lo más raro que yo he comido. Yo sesos con huevo. Yo no comiendo. ¿Qué es esto? Ese hombre, ¿por qué está? Esa persona, ¿por qué está hablando? Si está más comiendo. Hermano, cosas que no convienen, hermano. Yo sé que la gente se ríe de eso, pero es cosas que no convienen. Amén. ¿Qué dice la Biblia ahí? Buena es la palabra dicha como conviene, pero
empiezan a hablar y yo no sé por qué la gente, hermano, le gusta tanto hablar cuando uno come de esas cosas. Usted no ha visto que eso pasa mucho. Uno hace, ¿por qué les gusta hablar de eso? En lugar de hablar de las buenas cosas, de cosas bonitas, yo no sé, hermano. Y eso, yo estaba en diálogo así, no, y me sirvieron el jugo y la señora tenía la uña toda negra y todo, pero ¿por qué dicen eso? ¿Qué es esa torpeza que están hablando aquí en este momento? Entonces, hermanos, lo torpe, la Biblia dice que no hayan palabras torpes. Amén. Usted se ríe, yo me río de esto. Pero la Biblia dice que no podemos hablar palabras torpes. Amén. Como cristianos no nos conviene. Como cristianos, eso daña nuestro testimonio. Amén. Uno ponerse a hablar bobadas y a decir cosas ahí que no tienen nada que ver. Eso daña nuestro testimonio. Pero también dice insensatas. ¿Cierto que dice insensatas? Ni insensatas. ¿Y qué es insensato? Que no se piensa para hablar. Insensato es sin sesos. Amén. Sin seso, o sea, no se piensa para decir las cosas. Se dicen las cosas sin pensar. Hermanos, mucha gente habla por hablar y no piensa para decir lo que va a decir. Ellos dicen, yo soy así, soy muy sincero y yo hablo lo que me salga. Porque así dicen. Pero muchas veces lo que pasa es que no piensan cuando dicen las cosas. Si hay un diálogo donde hay un sentimiento y la gente está alegre o está triste, no falta el que llega a dañar todo lo que están hablando. Por ejemplo, hay un grupo de personas hablando de lo lindo que son los niños, de ese niño tan lindo, ese niño tan hermoso, los niños son preciosos, y no falta el que llegue y dice, ay no, los niños, qué fastidio, yo no sé ustedes qué le ven de lindo. Enséñenos. ¿Para qué tienen que hablar? No hable más bien. Qué niño tan feo. ¿Por qué tienen que hablar? Estamos todos hablando de que los niños muy lindos, de que los niños bonitos, como queremos a los niños, como queremos, y llega la otro, no, yo no sé qué le ven a los niños, es lo peor que hay. Y sobre todo el niño de aquella, vea eso como nació. Mano, eso no le conviene a un cristiano. Así es. Eso no son palabras de un cristiano. Eso es una torpeza, eso es una insensatez, eso es no pensar para hablar. Eso es hablar por hablar. Eso es hablar por hablar. La gente le está diciendo, oiga, como le quedó bonita la finca, vea esas flores, vea esos, ¿cómo se llama? Esas matas, yo no sé de madera, esos helechos que le puso, vea cómo pintó la puerta, le quedó muy bonita y todos contentos. Y no falta el que dice, yo aquí no me compro una casa nunca, esto es muy lejos. No hable más bien, quede callado, o sea, ¿qué es eso? No, yo no sé. Yo aquí, y el que lo invitó ahí escuchando eso no le conviene a un cristiano. Es una torpeza, una insensatez. Una insensatez. Ponerse a decir eso. Yo por aquí no, esto es un morro. Pues si le pareció un morro, espere, aguante un poquito y espere el momento donde le pueda decir, oiga, ¿a usted sí le parece que ese lugar era bueno? Algo así. Pero llega el otro bien con un esfuerzo, luchando, tratando de quitar ese terreno de ahí y levantar esa casa, y llega el otro y dice, eso es un morro, ¿para qué compro eso ahí? Eso ahí se le va a caer. Hermano, eso no le conviene a un cristiano. Un cristiano no habla así. Un cristiano, venga, después hablará con la persona, no sé, y le dirá, ay, bueno, ¿viste? ¿Qué pensás vos de eso? Mira, hermano, no pensamos para hablar. El hombre se esforzó por comprarle rosas a la esposa. Se esforzó por llegar temprano a la casa y tenerle el ramo de rosas en la casa a la esposa. Y ella tuvo un mal día en el trabajo. Y cuando llegue las rosas le dice, ¿y esa fue que no te la recibieron en ninguna parte? Predíquenos, enséñenos. No le vuelvo a traer nada. ¿Sí o no? No, que no te la recibieron en ninguna parte, las trajiste, te sobraron. Esa mujer no pensó para hablar. ¿Sí o no? No pensó lo que iba a decir. Hermano, eso no le conviene a un cristiano. Un cristiano no puede estar utilizando palabras insensatas. Y también dice palabras torpes, palabras insensatas y truanerías. Truanerías. Ahora, aquí me pusieron a investigar. ¿Qué es un truán? Un truán es una persona que con bufonadas, gestos, cuentos o patrañas procura divertir o hacer reír. Eso es un truán.
Vuelvo a decir el significado que encontré. Un truán es una persona que con bufonadas, gestos, cuentos, patrañas, procura divertir o hacer reír. En otras palabras, es un payaso, pero es un mal payaso. Porque el payaso es bueno, el payaso hace reír. Pero el truán es uno que se cree un payaso y cree que está haciendo reír a la gente y lo que estás hablando tontería. ¿Sí o no? El cristiano no puede ser un truán. No puede creerse un payaso. Si va a ser un payaso, que se disfrace de payaso y se pinte y vaya y trabaja como payaso. Pero hermano, la gente habla como cosas así para hacerle reír, son como payasos. Llega usted a Estados Unidos y no falta el payaso. ¿De dónde eres vos? De Colombia. Y no trajiste polvo. Hermano, a esa gente no le contesta nada. No vino por ahí polvito. ¿Qué pasa? Hermano, y se están riendo. Y se ríen. Por lo que dijeron. ¿Son unos payasos? No hablemos de unos payasos. Son los truanes. Es un truán ahí. Oiga, ¿y usted qué va a pedir? ¿Usted está casado con quién? Con Diana Uribe. ¡Uribe! Y no trajiste la motosierra. Un payaso, no le va a contestar nada a este payaso. Eso era para tirarlo, Uribe. No diga eso. ¿Así? Ay, ¿usted de dónde es? De Segovia. Y no hay guerrilla, no trajiste la guerrilla. Esos son puros payasos ahí. Y se ríen. Y se ríen por eso. Hermano, a la gente no le contesta. Aquí venían los payasos, aquí venían los truanes. Y se pararon allá a ver cuando allá había una cantina. Allá había una cantina, allá en ese edificio. Y se paraban ahí se paraba un payaso de esos, un truán de esos. Y miraba la canasta. Me miraba la canasta. Y veía a los hermanos, y los hermanos ponían ahí la canasta, y él miraba ahí. Y no se quedaba en el culto, se iba para la cantina a seguir bebiendo. Y un día iba yo a comprar ahí una gaseosa o cualquier cosa, y estaban ahí los 4 o 5 falsos payasos. Y me decía que bravo, pastor, dame la canasta. ¿Cómo te va con la canasta? ¿Están bonitas las muchachas de la iglesia? Y los otros payasos, yo no les contestaba nada. Porque a esa gente no le contesta. Son palabras torpes, son truanerías. Se creen payasos y no lo son. Son truanes. Eso no le conviene a un cristiano. Amén. Un cristiano no puede estar con esas dichos así y esas cosas. ¿Por qué? Porque el cristiano no es un truán. Un cristiano es una persona que habla palabras de verdad. Amén. Palabras de verdad, hermano. Vamos a mirar, entonces, hermano, ¿cómo vamos a hablar los cristianos? ¿Cuáles son las características generales de nuestro hablar? Yo encontré 2 cosas, 2 puntos en la Biblia muy importantes para hablar con cualquier persona. Porque entre nosotros la Biblia dice con himnos, salmos y cánticos espirituales. O sea, hablando entre vosotros. Amén. Amén. Pero ¿cómo hablar con cualquier persona? Usted no puede llegar a una persona y decir, en la cruz, salió. Pero usted tiene que decir, oye, vamos a hablar en la cruz, yo creo, ¿qué me está hablando? Amén. Pero usted tiene una manera de hablar con la gente, con el mundo. Miremos Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6 dice, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, que sepáis cómo os conviene responder a cada uno o a todo el mundo. Amén. Amén. Vuestra palabra sea siempre sazonada, sea siempre con gracia, sazonada con sal, que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. O sea, no ser así cortante y no decir nada más. No, siempre con gracia. Un cristiano habla con gracia. Usted sabe que hay gente que no tiene gracia para nada. Eso llega es como con una espada y llega y ¡tran! Corta lo que va por allá. Sin gracia de nada. ¿Me entienden? Y la Biblia que dice, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Buena palabra. Buena palabra. Una palabra sin gracia sería la respuesta más simple y más dura. Alguien le pregunta, venga, ¿verdad que usted es cristiano? Sí. ¿Y dónde va? Allá a la vuelta. Eso fue todo. Seco. Y hay mucho, Oiga, ¿verdad que usted es cristiano? Amén, yo soy cristiano.
Tú también te estás congregando. ¿Dónde estás yendo? ¿Qué quieres? Algo hay. Si le están preguntando es por algo. ¿Y a qué iglesia asiste? Mira, a la iglesia bautista acá los domingos a tal hora. Te invito, mira, estamos predicando en este momento, estamos estudiando tal cosa. El pastor es los hermanos ahí, tal. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y dónde va? Allá a la vuelta. Y ya, ahí se acotó. No va, que vaya a la iglesia. Si todos son así, mejor no voy. Mejor no voy. No le sigue hablando. Entonces nuestra palabra, ¿cómo debe ser, hermanos? Con gracia. Sazonada, o sea, buena palabra. Buena palabra. No acabar al otro. No a destruir al otro. No a matar al otro. Sino buena palabra. Buena palabra. Algunas veces habrá que decir cosas duras. Amén. Pero hay que saberlas decir con gracia también. Aún lo duro hay que decirlo con gracia. Aún lo duro hay que decirlo con gracia. Hay gente que le gusta ver sufriendo a la gente. Oye, hay que informarle a aquel señor que se le acabó el trabajo, que ya lo vamos a despedir. ¿Quién le dice? Yo le digo de malas, que llore ya de una vez. Todo el mundo se ve, ay, ¿quién le va a decir? ¿Cómo le va a decir? Yo le digo a todo eso, ya. Que sepa cómo es la realidad. No tiene gracia para nada. Amén. Pero la Biblia dice que tenemos que ser claros también. La gracia no puede ser darle vuelta a las cosas. Mire Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo 5:33 dice: también oíste que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas cumplirás al Señor tus juramentos. Versículo 34. Yo pues os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puede ser un cabello blanco o negro. Versículo 37. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, el mal procede. ¿Eso qué significa? Sea claro. Sepa decir sí y sepa decir no. Dígalo con gracia, pero sépalo decir. Porque hay gente que no es capaz de decir sí. Oiga, vamos a ir a trabajar en aquel lugar. Yo sí podré, yo sí seré capaz, yo sí puedo. No, yo mejor, no, yo mejor me quedo aquí en la... Oiga, no asume nada. Y hay gente que no es capaz de decir no. ¿Cierto? Oiga, vamos a ir a tal parte. Ay, pero ¿verdad que tengo esto que...? Listo, vamos, ¿qué importa? Y no puedo ir, mijo, no puedo. ¿Y por qué no puede? Porque estoy ocupado en este asunto, no puedo. Oiga, vamos a comprar la camioneta allá al frente, vamos a ver. Bueno, compremos. Oiga, yo no puedo y ya. Ajá. Pero hay gente que no es capaz de decir sí cuando tiene que decir sí. ¿Por qué no? Porque es más inseguro que... Yo no sé. Seguro que... Y hay gente que no es capaz de decir no, porque es más amable que yo no sé qué. Y resulta que hay que aprender a decir las cosas con claridad, pero también con seguridad. Las dos cosas. Con claridad y con seguridad. Ahora, hermanos, concluyo con eso. ¿Sabe por qué no sabemos hablar? ¿Sabe por qué se nos salen esas cosas de los que nos reímos? ¿Sabe por qué a veces se nos sale todo eso y terminamos hablando como los insensatos y los truanes y terminamos hablando como toda esa gente? Porque no vamos al Señor a que nos enseñe a hablar. Porque Él es el maestro de todo. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Versículo 4. Isaías capítulo 50, versículo 4. Amén. Este es un versículo mesiánico que habla del Señor Jesucristo. El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber dar en su sazón palabra alcanzada. ¿Quién le dio lengua de sabios? Jehová. Para saber dar en su sazón, sazonada. Palabra sazonada, como dice la Biblia. El mensaje que hay que dar. Despertará de mañana
De mañana me despertará oído para que oiga como lo sabe. De mañana usted se levanta temprano, ora al Señor y le dice: Señor, enséñame a hablar. Dime cómo debo de hablar. Todos los días. De mañana tempranito se levante: Señor, hazme hablar como los sabios, no como los truanes, no como los insensatos, no como los torpes, no como los que hablan fornicaciones, inmundicias y avaricias. Dame sabiduría de mañana, todas las mañanas, para saber qué es lo que hay que hablar en este día. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Amén. Padre, gracias por este día. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu bendita palabra.